en la calle. Son las 2:08 de la tarde, amigas y amigos, es un placer recibir en los estudios de Unión Radio a Jesús Mendoza, mucho más conocido por nosotros, presidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela. Alejandro Slúzar Álvarez también está con nosotros, dirigente estudiantil de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA, bienvenido. Y Luis Reyes, dirigente estudiantil de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, la UNEYES. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Obviamente el tema político está arropando todo y sobre el tema político comenzamos. Esperemos que el tiempo nos permita hablar también de la situación de los estudiantes y sus reivindicaciones. Eso, empezamos con las elecciones, lo que está pautado para el 28 de julio, elecciones presidenciales el 28 de julio. El movimiento estudiantil, sabemos que tienen en algunos casos una posición tomada, no todos, porque también hay movimiento estudiantil que apoya la reelección del mandatario Nicolás Maduro, pero en el caso de ustedes que están apostando por un cambio político, ¿en qué están centrando su mensaje? Bueno, el mensaje realmente lo estamos centrando en motivar el voto joven. Yo creo que es indispensable tomar en cuenta de que hace poco tuvimos una campaña bastante grande por parte del movimiento estudiantil de motivar a los jóvenes a inscribirse en el registro electoral. Y tuvimos un número importante de 600.000 nuevos electores, 600.000 nuevas personas que se inscribieron en el registro electoral y que ahorita hay que motivar a que voten, porque no sirve de nada que se hayan inscrito y que no voten. Y yo creo que es indispensable de que 600.000 nuevos electores es una cifra que no es suficiente para los 3 millones de jóvenes que no estaban inscritos en el registro electoral, pero tomando en cuenta las trabas, los pocos puntos, lo pequeño o lo corta que fue esta jornada, que solo duró 28 días, 315 puntos, para que las jornadas anteriores eran mucho más puntos, pero se escribió un número importante, un número que hay que motivar, y en eso estamos trabajando, en motivar el voto joven, en motivar al voto estudiantil y que se pueda movilizar para el 28 de julio. Jesús, ¿se puede atribuir a todas estas trabas la poca inscripción de 600.000 personas de 3 millones que era la meta que tenían? Mira, ¿O hay desmotivación también? Es que hay dos temas importantes. Uno, las trabas. El Poder Electoral no tuvo una política para que la gente se inscribiera, tomando en cuenta de que las elecciones presidenciales del año 2012 se inscribieron aproximadamente 1.200, tuvimos 1.200 puntos. En el año de la elección presidencial del año 2018 tuvimos 760 puntos. En la elección presidencial de este año nada más habilitaron 315 para 28 días. Es decir, hubo unas trabas importantes. Digamos que el alargar tanto, el no hacer las jornadas de inscripción, el dilatar ese proceso hizo que no tuviésemos un número, digamos que tan alto. Pero también tenemos un tema de apatía. Un sector político del país, que es el sector que tiene hoy el Ejecutivo Nacional, el Partido de Gobierno, no ha hecho políticas públicas para los jóvenes y ahorita crea una misión, que es la misión Juventud, que pareciera ser un órgano de populismo y comunicacional porque estamos en año electoral, pero también tienes otro sector político del país que no le está hablando a los jóvenes. Y eso es un mensaje importantísimo que nosotros tenemos. Yo creo que los estudiantes, el movimiento estudiantil, los movimientos juveniles, tenemos un reto gigante que es insertar al debate político las propuestas para los jóvenes, insertar una ley de primer empleo, insertar las propuestas educativas, insertar el tema económico de hacer de que los jóvenes puedan tener préstamos en el sistema bancario para comprar una primera casa o un primer carro. Es un reto gigante que tenemos que insertar estas propuestas en el debate político electoral, porque es elemental que los jóvenes tengamos propuestas claras, porque muy pocos actores políticos de la oposición le hablan a los jóvenes. Gracias, Jesús. Nuevamente, Alejandro Slúzar Álvarez, bienvenido de nuevo. Estas personas que se inscribieron, los jóvenes que se inscribieron, no están motivados a votar. ¿Por qué piensan que el que se inscribió no va a votar? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, fíjate, yo vengo del Estado Lara. Y en el Estado Lara, desde hace bastante tiempo, hace aproximadamente un año, hemos estado trabajando arduamente con el tema de las elecciones y la motivación al voto. En mi caso puedo decir que
claro, hablando de una población específica como lo es la población universitaria, ya veníamos haciendo muchas actividades, hablando, concientizando, porque nos hemos dado cuenta que la desinformación nos está haciendo mucho daño también. ¿Desinformación en relación con qué, Alejandro? Con respecto al tema de las inscripciones, las elecciones, los candidatos que hay, si va a haber, si no va a haber elecciones, teníamos dudas de ese tipo. Elecciones, ¿cuándo hay elecciones? ¿En qué momento? Hasta ese punto llega la desinformación. Sí. Te estoy hablando por lo menos antes de las primarias, trabajamos mucho en pro de las primarias y eso nos ayudó a motivar. Entonces te puedo decir que en el caso del Estado Lara y personalmente la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA, vimos mucha motivación en la población estudiantil, muchísima. ¿Se han mantenido? Sí, por supuesto. Pero ¿cuál fue una de las mayores trabas de nosotros allá en el Estado Lara? Bueno, pues que se aperturaron, no recuerdo ahora mismo la cantidad de puntos itinerantes que se aperturaron en los sectores en donde nos pudiera facilitar la inscripción de más compañeros, pero no informaban. Nosotros nos enterábamos, por ejemplo, a las 2 de la tarde que había un punto en la parroquia El Cují, y o sea, a las 2 de la tarde, entonces de repente si uno podía organizar para llevar a alguien cuando llegamos, o se iba a la luz, o ya el personal estaba recogiendo para irse. Entonces, una vez más, la desinformación nos jugó en contra. Solamente algunos sectores sabían cuando estos puntos itinerantes ¿eso significa que quienes se inscribieron van a votar? Por supuesto. De nuestra universidad hemos motivado muchísimo el tema de votar y inclusive nosotros nos acercamos a nuestra universidad y se acercan los estudiantes porque, como te digo, hay mucha desinformación y nos preguntan, ¿por quién es que vamos a votar? ¿Cómo está la situación? ¿Es la candidata? ¿Es el candidato? ¿Quién es? ¿Quién no es? ¿Va? ¿No va? Entonces uno tiene que estar en ese trabajo, lo que dicen por ahí, Radio Bemba, ¿no? Estar comunicando en todo momento a los muchachos, mira, esto es así, esto es asado, pero de verdad nosotros en la UCLA hemos visto bastante motivación con respecto a votar, pero no pudimos inscribir a la gran totalidad de estudiantes que querían inscribirse. Que tenían. Gracias. Escuchábamos a Alejandro Slúzar Álvarez. Nuevamente bienvenido, Luis Reyes. Luis, decía Jesús que pareciera que nadie les habla a los jóvenes o les habla poco o les habla bajito. La edad del candidato que ustedes están apoyando, Edmundo González Urrutia, ¿es un impedimento? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, de parte de los estudiantes nosotros no lo vemos como impedimento, más sin embargo nosotros reconocemos que tiene una edad avanzada, pero bueno, eso va de mano de la experiencia. Recordemos que él tiene un equipo de trabajo en el cual edades comprenden muy varias y nosotros entendemos que la realidad del país nos lleva a que nosotros tengamos un candidato con vasta experiencia, con un amplio camino político y eso nos lleva a tener un sentido positivo con respecto a lo que usted mencionaba, que era la edad del candidato. Por eso que yo lo veo positivamente. Okay. Más sin embargo, podemos entender que en otras realidades nosotros quisiéramos tener las edades comprendidas un poco menor, pero la realidad del país nos enseña y nos lleva a que nosotros tengamos un candidato con una visión positiva. Ahora, sobre esto le preguntaba también, Luis, si ve en la campaña de González Urrutia para los jóvenes, ¿cuáles son los elementos que echa de menos o que deberían sumarse? Bueno, yo creo que nosotros tenemos, opinión, como movimiento estudiantil, nosotros nos hemos articulado principalmente con el llamado anteriormente a la inscripción de los nuevos votantes, en este caso a la participación este 28 de julio, pero yo creo que nosotros tenemos que extrapolar un poco más la invitación, porque nosotros somos jóvenes, pero nosotros no solamente tenemos que hablarle a la población juvenil, nosotros tenemos que llevar eso a las comunidades, tenemos que llevar... ¿Lo están haciendo? Eso es un proyecto que se pretende hacer, más sin embargo nosotros tenemos nuestro recorrido, nuestro trabajo político, cada uno con su partido, cada uno con su organización, y ese es el trabajo que se está llevando a... Quisiera se quisiera también trabajar un poquito más sobre respecto a eso, porque nosotros tenemos una responsabilidad social con la población de no solamente hablarle a nuestra comunidad estudiantil, sino extrapolar el tema universitario. Recuerde que nosotros tenemos en nuestro entorno profesorado, tenemos personal administrativo, y yo creo que el llamado es para que se unan todos, porque nosotros todos estamos luchando por el bien de este país. Son las 2:17, de la tarde. Vamos a darle nuevamente la palabra a Jesús Mendoza. Jesús, ¿hay jóvenes en el comando de campaña?
Sí, bueno. ¿Sí hay jóvenes participando? Sí, realmente ahorita... ¿Por qué la pregunta? ¿Porque una agenda joven? No, sin duda alguna. Yo creo que, mira, yo creo que la apatía a nivel juvenil es evidente, pero todavía todavía quedamos jóvenes que queremos participar en el ámbito político, en el ámbito público, en el ámbito de poder realizar políticas públicas para los jóvenes y también para personas de otras edades. Y si lo hay, nuestros pares generacionales de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, de universidades, estamos organizados y estamos articulados en pro a sacar no solo iniciativas para la candidatura unitaria, sino también para sacar diferentes maneras de cómo llegarle a los jóvenes y cómo hacer de que los jóvenes se sientan incentivados a participar el 28 de julio. Pero sí lo hay y lo estamos trabajando de manera unificada con todos nuestros pares generacionales. El 28 de julio es el fin del mundo. ¿Cómo lo ves? Es decir, mira, yo creo que tenemos que logran el resultado que quieren, van a seguir trabajando. El 28 de julio no se acaba el país. El 28 de julio tenemos que trabajar para que sea el último día del PSUV en el gobierno. Y que a partir de ese día sea en funciones, que le queden 6 meses para que a partir del 10 de enero, como sale nuestra Constitución, asuma otra persona, el Ejecutivo Nacional, y tenemos que trabajar para eso, para que el último día del PSUV en el gobierno sea el 28 de julio. Ahora, tenemos que entender de que el peor enemigo que tenemos es el triunfalismo, y por eso es que nosotros los jóvenes nos estamos organizando. ¿Ve eso en este momento, Jesús? Yo creo que muchos actores políticos de la oposición pueden estar pensando en un triunfalismo, pero no podemos, ese es el peor enemigo. La elección se gana el día de. La elección hay que organizarse para eso. Más allá de los meetings que se están haciendo, las movilizaciones que se están haciendo, las cuñas, los spots, las publicidades, hay que hacer un trabajo en paralelo que es más importante que todo eso, que es la organización política. Tenemos un número importante de nuevos centros de votación de 1 y 2 mesas. Tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que tener testigos en todas las mesas, miembros en todas las mesas. Tenemos que preparar a esos testigos de mesa, de tener las actas. Entonces, ese trabajo de organización es importante. Lo está haciendo el movimiento estudiantil. Estamos en eso, estamos tratando de articularnos. La UCB pues está trabajando en eso. Estamos tratando de articularnos para que en todas las universidades exista. Pero hay que tomar en cuenta de que la organización es la base para el 28 de julio, y tomando en cuenta de que el 28 de julio no se acaba Venezuela, también tenemos una elección importantísima el año que viene, que son las elecciones parlamentarias y regionales, donde creo que los jóvenes tienen que tener un papel protagónico indispensable, porque creo que es momento que los partidos políticos le den a los jóvenes espacios de poder, espacios de toma de decisión. Estos cuadros del movimiento estudiantil que hoy estamos trabajando inalcanzablemente para el cambio político del 28 de julio, que no lo estamos trabajando desde hace 2 días, sino de hace muchísimo tiempo, es indispensable que tenga unos buenos posicionamientos en las listas. No es que vas a ser candidato en el 10º en lista, en el 9º en lista, para que diga que tienes una chapa. No, es indispensable que en las elecciones parlamentarias y regionales esperemos con otro Ejecutivo Nacional en un proceso de transformación y de transición. Esperemos que en esos momentos los partidos políticos, ya con sus tarjetas legítimas, ya con un proceso distinto, puedan darle a los jóvenes un buen posicionamiento y unas buenas posiciones para que puedan tener posiciones de gobierno, valga la redundancia, para que puedan legislar, para que puedan tomar decisiones y para que puedan realmente ser tomados en cuenta. Yo creo que esa elección va a ser fundamental y los jóvenes tenemos que ser protagonistas. Gracias, Jesús. Alejandro, Jesús hablaba de algunos elementos de la agenda joven, pero al salir de Caracas, los problemas son o son distintos o complementan a los problemas que vivimos quienes residimos en la capital. ¿Qué elementos debería tener una agenda joven? Por ejemplo, del candidato que ustedes están apoyando. Bueno, mira, aquí no hay que inventar mucho. Aquí la agenda tiene que ser el llamado de la conciencia de que hay que salir, de que hay que dejar las excusas, de los desánimos, y hay que salir a cuidar el voto. En el Estado Lara... Claro, lo ven más como la dinámica electoral, pero la agenda de exigencias, una agenda joven, por ejemplo, empleo, beca, trabajo, ¿cómo es en el interior? Bueno, mira, si nos ponemos a hablar de lo que son las reivindicaciones estudiantiles, están por el piso. Te pongo un ejemplo sencillo. En el Estado Lara, la UCLA, somos 7 decanatos, pero los 7 decanatos no se encuentran en un mismo campus como lo es en la UCB. Está distribuido en todo el Estado Lara y por ende eso trae ciertas complicaciones. Por ejemplo, el tema transporte para los estudiantes, valga la redundancia, transportarse por la
ciudad no tenemos. Antes teníamos alrededor de 200 transportes, hoy en día contamos con 6 solamente. Si hablamos de los comedores, son 7 decanatos, cada decanato tenía su comedor y hoy en día solamente está aperturado uno con 400 cupos. Si hablamos de la población estudiantil, ¿cuánta gente queda por fuera? En total somos alrededor de 7.000. No tengo hoy en día el número exacto, pero siempre es alrededor de 7.000. Y solamente 400 tienen la oportunidad de tener el beneficio del comedor, y tomando en cuenta que si un estudiante está en un decanato que está muy lejos de ese comedor y no tiene transporte para poder acercarse a ese sitio, o sea, se la ve bastante difícil. Entonces, si hablamos de las becas, por favor, o sea, $5 que se va en dos pasajes, y entonces las exigencias en la parte de los beneficios estudiantiles van a ser como todos, o sea, contundentes, de que la dignidad del estudiante ha sido pisoteada y necesitamos de verdad que haya respuestas claras y concisas con respecto a esto. ¿Es lo que esperarían de un nuevo gobierno? Por supuesto. La situación no creo que sea muy diferente. Bueno, en el estado en el estado Cojedio, en el caso de la ONEYES también se pretende prácticamente lo mismo, más sin embargo, yo creo que las consideraciones en puestos importantes han sido positivas en el estado Cojedio. Bueno, en lo particular en la ONEYES, nosotros contamos con poderes de gobierno dentro de la región, más sin embargo nosotros aspiramos a seguir trabajando, porque los jóvenes, no solamente porque somos jóvenes merecemos cosas, yo creo que la meritocracia dentro de la juventud debe prevalecer. Nosotros estamos trabajando en función a eso, y que bueno, esperemos que en el nuevo gobierno, que en el nombre de Dios va a ser así, se tengan positivas resoluciones en función a la interpretación y a la conjugación del trabajo con los jóvenes. Si repite el mandatario Nicolás Maduro, ¿cuál sería la agenda de reivindicaciones para los jóvenes, para estudiantes? Bueno, yo creo que el panorama es incierto. Yo creo que nosotros no tenemos una bolita mágica para decir qué va a suceder, más sin embargo nosotros tenemos que reconocer que una sociedad no se paraliza por XY resultados. Nosotros vamos a seguir trabajando, nosotros trabajamos para ganar, estamos trabajando en función a una respuesta positiva de la sociedad venezolana, más sin embargo nosotros, cualquiera de los panoramas, el movimiento estudiantil va a seguir articulándose, va a seguir creando agenda y va a seguir trabajando en función a un mejor país. Jesús, nos quedan unos 3-4 minutos. En primer lugar, ¿dónde va a concentrar el movimiento estudiantil el apoyo en materia de maquinaria? Que obviamente cuando se habla de elecciones, mira, es que sí, hay mesas, que ver electores, cuidar el voto. ¿Qué pasa? Yo creo que el movimiento estudiantil puede tener 3 elementos importantísimos. En el momento el papel de movilizadores, de tratar de contactar a pares generacionales o a compañeros de que puedan votar y llevarlos a votar. En el papel de comunicadores, el comunicarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos que hay un proceso electoral el 28 de julio y que hay que votar, y por quién hay que votar, y cómo hay que votar, y qué hay que hacer. Y también el papel de testigo. Entonces yo creo que en esos 3 papeles de comunicadores, testigos y movilizadores es en el que nos vamos a basar. Cuando habla de esto, implica un músculo. ¿Ese músculo existe? Sí existe el músculo. No te voy a hablar de que hay un músculo de 20.000 personas haciéndolo, porque el movimiento estudiantil está golpeado. No es el movimiento estudiantil de la reforma constitucional que quiso llevar a cabo el expresidente Hugo Chávez en el 2007, que realmente el que movilizó eso fue el movimiento estudiantil, ni es el movimiento estudiantil ni siquiera del año 2012, en la elección presidencial de Enrique Capriles Radonsky. Tenemos un movimiento estudiantil que está golpeado por una deserción estudiantil que llega al 45%, una deserción profesoral que llega al 40%, un éxodo que supera los 7 millones de venezolanos, donde el más del 50% son jóvenes. Hay diferentes cosas que nos han afectado y que nos han golpeado. Ahora, existe una masa que va a estar y que va a... Son 1.000, son 2.000, son 3.000. Realmente yo hablarte de una cifra ahorita es decirte algo que no está tangible, porque nos estamos preparando. En la UCB estamos preparándonos para ver cuántos podemos ser, y en las otras universidades están con ese trabajo. Entonces, yo decirte ahorita un número es algo que no sería tangible, pero estamos en eso, y va a ser un número que va a trabajar en pro del cambio político el 28 de julio. Alejandro, ¿qué le diría a sus pares del PSV, jóvenes del PSV?
Bueno, esta Se situación... los va a encontrar en la campaña. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, mire, en este momento no estamos para señalarnos ni tildarnos de nada. Esta realidad la vivimos todos, porque esto no es algo que están sufriendo un sector del país, sino que todos estamos padeciendo las mismas cosas. Entonces, el llamado a los compañeros que militan en el oficialismo, pues es a la conciencia, porque ya son 25 años de un modelo que ha fracasado totalmente y ha asfixiado por completo la academia, o sea, las universidades. Estamos hablando de que hoy en día en la UCLA, nosotros mismos, siendo una universidad pública, entre nosotros mismos, el día de la inscripción, pedimos una colaboración para poder mantener la limpieza, para poder mantener los baños, etcétera, Bueno, etcétera. entonces, presupuesto es una de las demandas. Por supuesto, por supuesto. ¿Pasaje estudiantil? No, allá no se respeta lo del tema del pasaje estudiantil. ¿Lo O sea, tienen en la agenda de...? por supuesto, claro del que sí. nuevo gobierno, O sea, por ejemplo, todo del eso, reclamo sí, a sí, sí. Entonces, si tenemos las mismas carencias, es el llamado a esa conciencia de que este 28 de julio tenemos un trabajo muy importante. Y esto es un trabajo que es inclusive generacional. Ya no es un tema de que si tú eres de tal organización, yo soy de otra organización. No, aquí el llamado es a la unidad. Y eso incluye también a esos compañeros que están padeciendo lo mismo que nosotros. Luis, cerramos con usted. ¿Con qué palabras convencería usted a un joven como usted de que vaya a votar? Bueno, en el estado Cogede yo creo que basta con decirle la realidad que nosotros estamos viviendo. Yo creo que demostrarle un camino realmente democrático, demostrarle que sí se puede tener un país, porque una realidad muy, muy frecuente que nosotros nos abordamos en la calle es personas o jóvenes que se quieren ir del país. Yo creo que enseñarle a los jóvenes de hoy en día en Venezuela de que sí se puede hacer país y que sí se puede hacer vida en un país democrático, yo creo que ese es el convencimiento más plural que nosotros debemos llevarle, o ese mensaje a los jóvenes de hoy en Venezuela. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias por venir. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. 2:30 de la tarde. Despedimos a Jesús.